Hoy la computadora esta, les voy a contar un secreto. Como nosotros tenemos reunión los domingos a la mañana, la computadora quiso trabajar hoy a la mañana. Y como no vino nadie a tocarla, dijo, ahora no trabajo. Y no quiso andar. Así que lo lamento por lo que no traen Biblia. Van a tener que sentarse al lado de alguien que sí tenga Biblia, porque hoy no tienen proyector para leer. Quiero compartir con ustedes el libro de Isaías, capítulo 54. Isaías 54, 2 y 3. Yo lo voy a leer en una versión de Biblia actual. Y dice así: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te vas a extender a derecha e izquierda. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. Yo no sé ustedes, pero yo tengo la costumbre de ya en diciembre empezar a reflexionar un poquito en mi vida y empezar como a hacer un balance. ¿Sí? Empiezo a hacer balance de este año, cuántas cosas de las que me propuse logré, cuántas cosas no logré, cuántas cosas tuve que postergar para más adelante y cuáles pude lograrlas. Y ya me empiezo a poner metas para el próximo año. Y yo les pregunto a ustedes que puedan reflexionar y empezar a hacer un mini balance de su vida en esta noche. ¿Cuánto crecieron espiritualmente? ¿O solo se quedaron en el mismo lugar que estaban el año pasado? O si tal vez este año retrocedimos un poco. Hoy Dios me puso ya hace varios días que viene poniendo esta palabra en mi mente de que debemos extendernos. Y para extendernos debemos avanzar. Porque si yo me extiendo un poco más, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar un paso más. Sea para el lado que sea, tengo que dar un paso más. Entonces ocupo un poco más de lugar. Y acá, en el libro de Isaías, nos está diciendo a que no debemos tener miedo a extendernos. En la versión de Reina Valera 1960 dice, no seas escasa, para clavar bien las estacas y reforzarlas. El extender las estacas de nuestra vida quiere decir que nosotros tenemos que agrandar el espacio. Cuando nosotros construimos, lo que hacemos es agrandar un espacio. En nuestra casa tal vez construimos otra habitación o construimos otra cosa, pero esa construcción hace que uno extienda el lugar de donde habita, donde está. El extendernos lleva esfuerzo, el extendernos lleva trabajo, el extendernos lleva predisposición, el extendernos conlleva una transformación y toda transformación tiene su propio proceso. Quiero compartir con ustedes otro versículo de la Biblia que está en el libro de Éxodo, capítulo 25. El verso 31 al 40. Éxodo 25, del 31 al 40.
Y dice así, si no lo encontró no importa, lo anota y ya está. Lo anota y se lo busca en su casa. Dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos, 6 brazos que salen del candelero, el 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Saben, hermano, que este candelero que tenía la función de llevar luz al templo, se hizo de una sola pieza de oro? ¿Saben cuántos kilos de oro puro se usó para hacer el candelero? 34 kilos de oro puro. Y Bezalel, que era el encargado de hacer el candelero, le dieron un cuadrado, un pedazo de oro, y él a martillo y cincel tenía que ir pegando finamente para hacer ese candelero, porque ese candelero no tenía ningún agregado. No es que se hizo una pieza por acá, otra pieza por allá, otra pieza por allá y se fueron agregando, sino que de un bloque entero fue necesario que él vaya martillando de a poquito y vaya formando el candelero con sus manzanas, con sus flores de almendro, ¿sí? Fue haciendo todo con un bloque. Cuando nosotros llegamos a Cristo, venimos como un bloque. Y venimos como ese bloque macizo. Llegamos en una sola pieza y traemos con nosotros dolores, traemos pecados. Y Dios, en su gran amor, nos empieza a martillar muy poquito y muy despacio, y nos empieza a cincelar para que cada uno de nosotros lleguemos a ser lo que declaramos cada domingo, que hoy no anduvo la computadora y por eso no pudimos hacer la declaración que hacemos cada domingo cuando empieza la reunión. Termina esa declaración diciendo: voy a hacer todo lo que Dios al crearme quiso que yo sea. Y cuando Dios le daba las instrucciones a Moisés de cómo hacer el candelero, en el verso 40 termina diciendo: mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios ya tenía la imagen del candelero y esa imagen se la transmitió a Moisés. Y así Moisés y Bezalel tuvieron que hacerlo conforme al plan de Dios. Y Dios empieza a nuestras vidas
a cincelar, empieza a martillar para hacer de nosotros, de esa pieza que venimos a Cristo, empieza a hacer cosas empieza a arreglarnos. ¿Y para qué me empieza a arreglar Dios? Para poder extenderme. Porque Dios siempre nos manda a extendernos. La primer orden que Dios le dio al ser humano, ¿cuál fue? Procrear. Y el procrear lleva extensión. Dios nos manda a extendernos. Para extendernos, y le puedo asegurar que no es nada cómodo. Cuando edificamos en nuestra casa y empezamos a llamar al albañil y le decimos dame presupuesto, empezamos a ver y el albañil empieza a trabajar, no es nada cómodo, porque la cal empieza a volar, el cemento empieza a volar y se nos llena toda la casa de polvillo. Y a donde caminamos, así estemos en la otra punta de donde está la edificación, pisamos arena. ¿Cómo llega? No sé, pero pisamos arena en todo lugar en donde vamos. Perdemos la intimidad en ese momento, porque los albañiles empiezan a trabajar y empiezan a ir y venir, entonces en ese proceso perdemos la intimidad de nuestra casa. La piel se nos empieza a resecar porque está el polvillo ese, el pelo se nos pone así, se nos para todo. No es cómodo el extenderse, no es cómodo. Y en este proceso que nosotros generamos una transformación en nuestra casa, salimos de nuestra zona de confort, pero la toleramos todo ese proceso. ¿Por qué? Porque en nuestra mente y en los planos ya tenemos visualizado lo que estamos construyendo. Por eso nos bancamos el polvillo, nos bancamos la arena, nos bancamos todo. ¿Por qué? Porque alegremente nosotros sabemos que después de ese proceso vamos a lograr la meta que nos pusimos. ¿Saben? En casa se me rompió la mesada, se me desplomó un pedazo. Así que tengo que arreglar la mesada. Entonces yo empecé a hacer planos y le empecé a mostrar a mi esposo y quiero reformar todas las cocinas. Yo no voy a querer una mesada como la tenía. Ahora quiero cocina distinta, cocina diferente. Otro ejemplo que la Biblia nos marca sobre la transformación está en el libro de Jeremías, capítulo 18. Lo voy a leer de una versión actual, así que si quieren solo anótenlo. Dice: yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes? Y cada uno ponga su nombre ahí. Vuelvo: ¿acaso no puedo yo con vos, Soledad, hacer lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Estos martillazos o ese amasar que Dios amorosamente hace en cada una de nuestras vidas es porque Él ya tiene en su mente
y en sus planos el producto final que yo soy. El producto final que cada uno de nosotros somos. Él ya lo tiene pensado. Por eso cada domingo nosotros declaramos: yo voy a hacer aquello que Dios al crearme quiso que yo sea. Amén. Dios ya tiene el producto final pensado. Entonces es necesario pasar por ese martillo, por ese cincel, por ese amasar de Dios, que Él tan amorosamente lo hace. Cuando Dios empieza a golpear ese martillo contra el cincel en nuestras vidas, no es porque Dios sea malo, porque cada vez que el cincel toca nuestras vidas, se genera en nosotros una molestia, se genera en nosotros un malestar, hasta muchas veces se genera un dolor, porque Dios nos enfrenta muchas veces con muchas áreas de nuestras vidas que Él tiene que quitar del bloque para hacer la pieza final. Dios, al moldearnos, al transformarnos, tal vez nos quiere sacar un mal hábito o quiere moldear un carácter que no le da la gloria a Dios, o quiere sacar un vicio, o quiere deshacer de nuestra boca palabras que salen y que no glorifican a Dios ni edifican. Cada martillazo, cada moldeo nos saca de la zona en donde nosotros nos sentimos confiados, de la zona en donde nosotros nos sentimos seguros, pero es para nuestro bien, porque Dios ya tiene en su mente la obra terminada. Saben, a mí en la Biblia me encanta, hay un personaje que me encanta y siempre lo leo y lo busco y siempre Dios me muestra algo más, y es Pedro. Y yo me identifico mucho con Pedro. Pedro, como leemos en la Biblia, no tenía un muy buen carácter, era más bien chispita, así, tipo el foral, le daban una vueltita y ya Pedro arrancaba enseguidita. Y quise marcar algunas cosas de las que tenía Pedro y que fue llevando su vida en ese proceso de transformación. Y lo primero que Pedro hizo cuando se encontró con Jesús fue que él le creyó. Cuando Pedro se encontró con Jesús, creyó, aunque no entendía lo que estaba pasando. Pedro era un experto pescador. Esa noche no habían pescado nada. Y Jesús se le acerca y le dice: mira, Pedro, andá y ponete ahí en ese lugar y tira la red. Pedro le podría haber dicho, como está el meme de Messi, ahora, y no le hubiese hecho caso, si él era experto pescador. Pero él le dijo: voy a creer y en tu nombre voy a echar las redes. Después, que yo leo esto y me digo, Jesús no pudo ser tan showman. Yo digo, Jesús fue lo más. Cuando le querían cobrar el impuesto en el templo, le dice a Pedro: Pedro, anda, tirá la cañita y vas a pescar. Y abrile la boca al pescado que te vas a encontrar 2 monedas y con eso pagamos. Tu tributo y el mío, le dijo Jesús.
Si yo les digo ahora, vayan a la laguna, tiren la caña, saquen una carpa, es lo que hay acá, ¿no? Carpa, una carpa, y ábranle la panza que se van a encontrar $1000. ¿Cuántos van? Es medio raro. Y cuando nos dicen cosas raras, nos es difícil creer. Pero Pedro, ¿qué hizo? Agarró la cañita, le puso el anzuelo, se fijó qué carnada era mejor para el pescadito ese que tenía que sacar, fue y ¡toin!, tiró. Es creer. Pedro creyó. ¿Y cuántas veces en nuestra vida estamos pasando por distintas situaciones? Estamos pasando por ese proceso de martillazo, estamos pasando por ese proceso de moldeo y viene alguien y nos dice, todo va a estar bien. Nah, ¿qué me venía a decir vos que va a estar todo bien? ¿No ves lo mal que yo estoy? ¿No ves que me pasa esto? ¿No ves que me pasa lo otro? ¿No ves que acá nadie me entiende? Es medio loco que alguien te diga, en medio de toda la tormenta, en medio de todo el problema, vas a estar con paz. Simplemente es creer. Y Pedro creyó. Otra de las cosas que tuvo Pedro es que para hacer esas dos cosas que nombré, obedeció. El creer lleva a la obediencia, porque si yo creo, obedezco. Otra de las cosas locas. Jesús le dice, vayan y preparen la cena que esta noche vamos a celebrar la Pascua, en la última cena. Y Pedro y Juan le dicen, ¿dónde vamos? Andá allá a la otra esquina, doblá, que a la mitad de cuadra te vas a encontrar con un hombre que lleva un jarro de agua en la cabeza, seguilo, porque ese hombre me está preparando la cena a mí. Pero ese hombre no conocía a Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Obedeció, creyó y obedeció. Otra de las cosas, Jesús ya no estaba en esta tierra. Pedro estaba en la azotea orando y ve una visión. Y Dios le dice, anda con esos hombres que te van a golpear la puerta. Y Pedro le dice, ¿con esos? Si esos no son judíos. Yo con judíos no me junto. ¿Yo con esos? Y Pedro tuvo una disputa con Dios en ese momento. Pero Pedro obedeció y fue. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros le discutimos, le decimos, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que tengo que hacer esto? ¿Estás seguro que tengo que decir esto otro? ¿Estás seguro, Dios? Por más que discuta, obedecer. Otra de las cosas que hizo Pedro es que se dejó enseñar. Siempre ellos estuvieron todo el tiempo al lado, los discípulos, al lado de Jesús. Pero cuando no entendían algo y estaban en la intimidad con Jesús, le decían, che maestro, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Porque la verdad no lo entendí. ¿Qué quisiste decir vos? Y ahí Jesús en su gran amor les explicaba. Otra de las cosas que hizo Pedro es que se arrepintió de todos sus errores, y fueron muchos. Se arrepintió de haberle dicho a Jesús, no, Jesús, no te mueras, vos no, que no te pase esto a vos. No, Jesús, vos no. Se tuvo que arrepentir de cuando se quedó dormido
en el Getsemaní, cuando Jesús más lo necesitaba. Se arrepintió cuando le cortó la oreja al soldado. Se arrepintió cuando negó a Jesús. Otra de las cosas que Pedro hizo fue que se dejó usar por la mano de Dios. En el día de Pentecostés, Pedro fue el primero que se paró y habló. Se dejó usar por Dios. Pedro fue el que lo que tenía dio y dijo: yo no tengo nada para darte, pero lo que tengo te lo doy. Pedro fue, después de disputar con Dios y obedecerle, ir con esos hombres, fue el primero en hablarle a los gentiles, a los que no eran judíos. Cuando Jesús estaba con Pedro y Pedro le dijo: no, Jesús, que a vos esto no te acontezca, vos no mueras en la cruz, vos no mueras, que a vos no te pase. Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás. ¿Se imaginan si la pastora viene, le decimos: pastora, ¿te parece? Vamos a esto. Vete de aquí, Satanás. ¡Ja! ¿Qué haríamos? Piensa un momento. ¿Qué haríamos? Yo me voy, no vuelvo más. Me enojé con la pastora. Pedro no se enojó, ni se quedó en el camino varado, ni aun cuando lo retó, ni aun cuando cantó el gallo, cruzó la mirada con Jesús, después de haberlo negado. No se quedó, sino que hizo, se arrepintió y siguió extendiéndose. Siguió extendiéndose. Nosotros necesitamos tener alguna de estas cualidades que tuvo Pedro. Cuando estamos siendo moldeados, cuando estamos siendo cincelados con ese martillo de amor de Dios, en el proceso de transformación necesitamos creer que todo va a estar bien, que aunque me esté doliendo la situación que tenga que estar pasando, aunque me esté doliendo que Dios me esté enfrentando conmigo misma y me diga: mira, este carácter ya no va más, si querés seguir extendiéndote, mira esta situación, esto que vos estás haciendo, si te querés seguir extendiendo, ya no podés hacerlo más. Porque cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos confronta con nosotros mismos. Necesitamos leer la palabra cada día y cada día necesitamos ser confrontados con el poder de Dios para que ese proceso de transformación actúe en nuestras vidas. Dios es sumamente respetuoso y Él no va a hacer absolutamente nada que vos no le permitas hacer. Si vos le decís: no, en esta área no golpees, en esta área no moldees, Dios no lo va a hacer. Pero te aseguro que tu vida no va a avanzar, que tu vida no se va a extender. Te vas a quedar estancado o tal vez vas a llegar a retroceder. En vez de extenderte, te vas a disminuir. Ese proceso de transformación, vuelvo a repetir, es muy molesto, es doloroso, nos saca de la zona de confort. Hoy estamos sentados en unas sillas limpitas, estamos sentados en unas sillas acomodadas,
Pero ayer hubo gente que estuvo hasta las 12 de la noche baldeando este lugar para que hoy este lugar esté limpio y esas sillas estén limpitas y acomodadas. Salimos de la zona de confort, salimos de la zona de comodidad, porque Dios trabaja aún en esas cosas sobre nuestras vidas. Y no solo eso, sino que tal vez llegamos a nuestras casas y nos encontramos con un caos. Y hay que seguir en la casa. Y nos encontramos con luchas. Pero en esos momentos es decir, Señor, yo creo en lo que vos me estás diciendo. Yo creo que si vos me creaste y me pusiste en este lugar, es porque vos tenés un plan. Pase lo que esté pasando, sea la situación que estemos pasando, Dios tiene todo bajo su control. Necesitamos obedecer. El creer lleva a obedecer. Hacer lo que Dios nos demanda en su palabra. Aunque nosotros no veamos un cambio, porque muchas veces no vemos cambios inmediatos. El proceso de transformación lleva tiempo. Y ese proceso de transformación muchas veces lo ponemos nosotros. Porque depende de cómo yo deje que Dios trabaje sobre mi vida, va a ser un proceso más corto o más largo. Es cuando uno se va a poner la vacuna. Nosotros cerca de casa teníamos una enfermera, ahora ya no está más, que tenía Parkinson. Y ella venía con la aguja así y se movía y ¡chac! Una mano espectacular. Pero hasta ese entonces, ¿yo qué hacía? Miraba para el otro lado, no le miraba la mano que le temblaba. Pero si uno se va a poner una vacuna y pone el brazo duro, ¿qué pasa? Duele. Pero si yo dejo, el proceso es más rápido. Entonces, si yo dejo de discutir con Dios y digo, Señor, si me tenés que hacer, hacé. Y ese proceso va a ser más rápido. No te estoy diciendo que no va a dolerte y que no va a molestarte y que no te va a sacar de la zona de confort, ¿eh? Te estoy diciendo que va a ser más rápido. Dejémonos enseñar. Si vienen y te dicen, mira hermana, mira hermano, no te conviene esto. No nos enojemos. Lo están haciendo por nuestro bien. Muchas veces hacemos un montón de cosas que nosotros no nos damos cuenta que las hacemos así, de tal manera. Y los demás ven. Entonces uno por bien enseña y dejamos enseñarnos. Arrepentirnos. Nos vamos a equivocar millones de veces. Nos vamos a equivocar en este proceso un montón de veces. Pero que ese caer, que ese tropezón, no te deje ahí caído, sino que te puedas levantar, sacudirte, pedir perdón, perdonarte y seguir. Al darnos cuenta de nuestro error, ahí nomás, pedir perdón. Dejémonos usar. ¿Qué tenés? Y no estoy hablando de monetario. ¿Qué tenés? Eso que tenés, dale. Porque todo lo que Dios nos da no es para nosotros. Si Dios me dio un don a mí, que cada uno tenemos un don, y cada uno tenemos un talento, y eso no lo podemos discutir.
lo que Dios me dio a mí no es para mí, sino es para que yo lo brinde a ustedes y viceversa. Lo que aprendo es para dar. Si en este año te diste cuenta que tal vez no te extendiste, te quiero dar una buena noticia. No todo está perdido. Está bueno reconocer en qué lugar del camino me quedé, en qué lugar del camino estoy. Y aunque nos incomode, aunque por momentos nos duela, permitámosle a Dios que Él nos empiece a moler, que Él nos empiece a triturar, que Él nos empiece a aplastar, que Él nos cincele, que Él nos moldee, confiando que ese proceso va a traer a nuestras vidas una transformación final y victoriosa. En Isaías 54, como leímos, agranda tu tienda de campaña, agranda las áreas de tu vida. No te estoy hablando de una casa de ladrillos, te estoy hablando de tu casa, de tu espíritu. Extendernos a derecha, a izquierda. Extendámonos. Vayamos más allá. Vayamos más allá. Extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga las cuerdas. Clava bien las estacas, porque te vas a extender a derecha y izquierda. Y acá viene una promesa. Tus descendientes conquistarán muchas naciones y poblarán las ciudades ahora desiertas. Es tiempo de extenderse, es tiempo de avanzar, es tiempo de que este año que ya empieza en poquitos días, te pongas la meta de decir, Señor, tengo que avanzar, tengo que ir más, tengo que ir más, tengo que ir más, tengo que ir más, tengo que ir más. Pónganse de pie.